El tema sobre el cual vamos a conversar hoy se llama EPOC, una enfermedad cardiopulmonar o el continuo cardio-neumometabólico. Y para ello vamos a resolver dos interrogantes. La primera interrogante es el efecto de los elementos del continuo cardiometabólico sobre la función pulmonar y que determinan su deterioro. Y si ello es así, entonces la pregunta sería, ¿podemos retrasar la progresión de la enfermedad del EPOC a través de la modulación de los elementos del continuo cardiometabólico? En segundo lugar, entonces sería el lado contrario, el efecto de la función pulmonar sobre los elementos del continuo cardiometabólico. Como ese efecto pulmonar determina un aumento del riesgo cardiovascular. De hecho, la principal causa de mortalidad en pacientes con EPOC no es el deterioro de la función respiratoria, sino el aumento en el riesgo cardiovascular. Entonces, tendríamos que hacer una pregunta fundamental. ¿Podemos detectar un fenotipo de alto riesgo cardiovascular en los pacientes con EPOC? Para ello, entonces, vamos a definir la denominada barrera epitelio-endotelial, es decir, el acoplamiento entre la vía aérea y el flujo circulatorio al entorno metabólico. Debemos tener en cuenta que hay una relación muy íntima entre la vía aérea y el vaso sanguíneo, de forma tal que la barrera epitelio-endotelial estará constituida por, en primer lugar, la célula epitelial, en segundo lugar, las células del endotelio vascular. Esas células de endotelio vascular se encuentran unidas por las llamadas uniones estrechas que limitan el flujo de células y de moléculas a través de esa barrera. En tercer lugar, las células músculo liso que se encuentran ubicadas sobre la membrana basal, los denominados pericitos, la matriz extracelular y las células del fibroblasto. La primera célula o el primer elemento de esta secuencia sería la célula epitelial. Esa célula epitelial entonces recibe la acción de múltiples estímulos, como el tabaquismo, la hipoxia, la inflamación y elementos tóxicos múltiples. Todo lo cual determina la producción por parte de la célula epitelial de citoquinas que entonces van a actuar a su vez sobre las células del endotelio vascular. En esa célula de endotelio vascular existen dos cascadas principales. Una cascada del óxido nítrico, vasodilatadora, y una cascada de la endotelina, vasoconstrictora. Si el elemento fundamental, la cascada que se encuentra estimulada, es la del óxido nítrico, entonces ello determina que la célula de pericito se mantenga en reposo y a su vez va a producir vasodilatación. Por el contrario, si el estímulo es sobre la cascada de la endotelina va a producir, en primer lugar, vasoconstricción y en segundo lugar, va a favorecer la transformación de la célula de pericito en el llamado miofibroblasto. Ese miofibroblasto entonces va a actuar sobre las uniones estrechas, determinando la ruptura de esas uniones estrechas y la llamada transmigración endotelial, esencialmente de neutrófilos. Esos neutrófilos entonces van a pasar a la vía aérea, van a relacionar con las células epiteliales de la vía aérea y van a producir remodelamiento de la vía aérea a través de tres elementos fundamentales: daño del epitelio, disminución de las cilias y producción de moco. Es decir, entonces, que el remodelamiento de la vía aérea nace a partir de la transmigración de neutrófilos que van dirigidas a esa zona. Esos miofibroblastos que han sido estimulados entonces van a su vez a producir proliferación de células musculares lisas, produciendo remodelamiento ahora de la vía muscular, de la vía del vaso sanguíneo, y a su vez ese miofibroblasto entonces va a actuar sobre el fibroblasto, favoreciendo la producción de fibras de colágeno. Todo ello entonces nos habla de un remodelamiento, como dijimos, de la vía circulatoria del vaso sanguíneo, con proliferación de células musculares lisas, de fibroblastos, de colágeno, y a su vez entonces de elementos de inflamación, relacionados entonces con neutrófilos
con producción de proteína C reactiva y producción de otros mediadores, entre los cuales destaca la interleuquina 6. Entonces tenemos aquí un resumen de todo lo descrito. Elementos de estímulo ambiental, elementos genéticos actúan sobre el epitelio favoreciendo inflamación. Esa inflamación se relaciona entonces con proteína C reactiva, interleuquina 6, angiotensina, y todo ello va a producir tanto remodelamiento de la vía aérea como remodelamiento vascular a través de la disfunción endotelial. Tenemos que tener en cuenta siempre el paralelismo entre la vía aérea y la vía vascular. Estos dos remodelamientos entonces van a confluir en hipoxia. Hipoxia es el segundo elemento fundamental, ya que determina potenciación del remodelamiento. La hipoxia produce mayor inflamación, mayor remodelamiento de la vía aérea y de la vía circulatoria. Y esa hipoxia a su vez entonces va a determinar aumento de la resistencia vascular pulmonar y aumento de la presión de la arteria pulmonar, es decir, hipertensión pulmonar. Resumiendo entonces, inflamación, hipoxia e hipertensión pulmonar. Podemos retrasar la progresión de la enfermedad del EPOC. Tenemos entonces que los elementos del continuo cardiometabólico pudieran actuar sobre el pulmón. Entonces, y si dijimos anteriormente que había un deterioro en la vía aérea a través de la progresión de la enfermedad, la posibilidad de que si nosotros manejamos ese entorno cardiometabólico pudiéramos producir una regresión en el daño de la vía aérea. Aquí podemos ver que ese deterioro del flujo aéreo no solamente determina una alteración de la vía aérea per se, sino también de la mortalidad cardiovascular. De hecho, a medida que se deteriora la vía aérea, se va deteriorando cada vez más, hay un aumento de la mortalidad cardiovascular. ¿Cómo explicar esta relación entre los elementos del continuo cardiometabólico y la función pulmonar? Porque existe un acoplamiento entre el pulmón y los elementos metabólicos circulatorios. De hecho, en la vía aérea existen receptores de adiponectina, entonces lo cual nos habla de un eje entre el adipocito y el pulmón. Hay receptores de insulina y hay receptores de angiotensina. Entonces, por ejemplo, en el caso de la resistencia a la insulina, los pacientes sin resistencia a la insulina tienen mucha mejor función pulmonar que los pacientes con resistencia a la insulina. Los pacientes con bajos niveles de adiponectina presentan un deterioro mucho más acentuado de su función pulmonar y de hecho existe una relación directa entre adiponectina y función pulmonar. A menor nivel de adiponectina, menor flujo ventilatorio. En correlación a la hipertensión, aquí tenemos los pacientes normotensos y los pacientes hipertensos presentan mayor deterioro en su función ventilatoria. De hecho, si un paciente hipertenso recibe tratamiento para la hipertensión, entonces podemos ver una mejoría en el flujo ventilatorio. Y otro elemento fundamental hablando de inflamación, el uso de las estatinas mejora la función pulmonar. Entonces tenemos un entorno inflamatorio, el síndrome metabólico, constituido por hipertensión, obesidad, diabetes. Todos estos elementos confluyen en insulinoresistencia e inflamación. Si nosotros a través de la manipulación de la inflamación, por ejemplo con estatina, de la manipulación del sistema renina-angiotensina a través de los brávalos y ECA o de la resistencia a la insulina a través de los GLP-1, podríamos entonces mejorar la función pulmonar. Y entonces, en pacientes con disfunción pulmonar leve, ¿será posible que manejando todos estos elementos de insulinoresistencia, inflamación, obesidad, nosotros pudiéramos mejorar su función pulmonar y retrasar la progresión de la enfermedad? La segunda pregunta es, ¿podemos detectar un fenotipo de alto riesgo cardiovascular? Nosotros hemos dicho entonces que había un continuo cardiometabólico que influía sobre el pulmón, pero a su vez ese pulmón puede influir sobre los elementos del continuo cardiometabólico. Y entonces
podríamos decir que el pulmón aumenta el riesgo cardiovascular y que nosotros deberíamos tratar de determinar el fenotipo o qué tipo de pacientes son los que probablemente puedan presentar mayor riesgo cardiovascular. Los pacientes que presentan mayor riesgo cardiovascular, los pacientes con EPOC que presentan mayor riesgo cardiovascular, son los pacientes que tienen hipertensión pulmonar. Es decir, que el elemento fundamental que determina riesgo cardiovascular en estos pacientes es la hipertensión pulmonar. De hecho, aquí vemos en esta gráfica pacientes sin hipertensión pulmonar y pacientes con hipertensión pulmonar, y vemos cómo la hipertensión pulmonar entonces es clave para el fenotipo de alto riesgo cardiovascular. Aquí tenemos nuevamente la gráfica que habíamos discutido anteriormente, y entonces vemos acá que si un paciente tiene un aumento de la presión arterial pulmonar, es decir, que tiene hipertensión pulmonar, va a presentar sobrecarga del ventrículo derecho y por dependencia interventricular va a presentar también disfunción del ventrículo izquierdo. Entonces, nosotros deberíamos tratar de buscar biomarcadores que nos hablen sobre sobrecarga y disfunción ventricular. Esencialmente, entonces serían los péptidos natriuréticos y las troponinas, y biomarcadores que nos hablen de inflamación, esencialmente la proteína C reactiva. Aquí podemos ver que los péptidos natriuréticos determinan riesgo cardiovascular en los pacientes con EPOC. Vemos acá pacientes con péptido natriurético normal y pacientes con péptido natriurético aumentado, y podemos ver que esos pacientes con péptido natriurético aumentado son los que presentan mayor riesgo cardiovascular. A su vez, aquí podemos ver con respecto a las troponinas, injuria cardíaca, vemos que los pacientes con aumento estos son pacientes con troponina normal y pacientes con aumento en los niveles de troponina. Y entonces vemos nuevamente que el aumento de troponina es lo que determina el mayor riesgo cardiovascular. A su vez, dentro de los marcadores de inflamación, el clásico proteína C reactiva, y ya se ha demostrado en muchos estudios, esto es un metaanálisis muy reciente, que el aumento de la proteína C reactiva entonces va a determinar mayor riesgo cardiovascular en este tipo de pacientes. Resumiendo entonces, ¿cómo podemos identificar el fenotipo de alto riesgo cardiovascular? A través de la hipertensión pulmonar y sus biomarcadores. Dentro de esos biomarcadores, entonces diríamos inflamación, proteína C reactiva, sobrecarga ventricular, el péptido natriurético e injuria del miocardio, la troponina. Si nosotros entonces logramos detectar esos pacientes de alto riesgo cardiovascular, ese fenotipo, sobre ese fenotipo, entonces nosotros podríamos dirigir estrategias para tratar de disminuir su riesgo cardiovascular. Esencialmente, el tratamiento de las comorbilidades, detectando los biomarcadores, y el uso probablemente de estatinas y ECA, y un punto de alta controversia en la actualidad, pero de mucha promesa para el futuro, que es el uso de beta bloqueantes en este tipo de pacientes. Concluyendo entonces, deberíamos conceptualizar el pulmón como un elemento de integración entre la vía aérea y el flujo circulatorio en un entorno metabólico. En segundo lugar, ¿podemos retrasar la progresión de la enfermedad pulmonar? Probablemente sí, en pacientes con evolución temprana, modulando los procesos metabólicos inflamatorios y esencialmente la insulinoresistencia. En tercer lugar, podemos detectar un fenotipo de alto riesgo cardiovascular. Para esto deberíamos entonces identificar el grupo de pacientes con altos niveles de inflamación y presencia de hipertensión pulmonar, evaluando los marcadores de sobrecarga e injuria cardíaca. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención y los invito a que se suscriban al canal de YouTube de la fisiopatología a la práctica clínica, y aquí está mi correo para compartir con ustedes su opinión y sus apreciaciones sobre este material. Muchas gracias.